Pero al margen de eso, a mí sí me parece una decisión acertada, ¿eh? Yo no sé cómo. Y solamente lo veo desde el punto de vista de la rentabilidad en una empresa que no. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿O cuánto tiempo se le dio para que se modernizara, se hiciera eficiente, etcétera? O sea, A mí lo que me duele, y a ver si lo expreso con claridad, a mí lo que me duele es que si veo objetivamente la contabilidad de la compañía, bueno, es inobjetable. sí. Pero si ve uno el resto de compañías paraestatales, sectores, etcétera, etcétera, incluso alianzas importantísimas que sostienen al Ejecutivo actual, ¿no? Lo que me duele y me cristaliza un poco es por qué se empieza por un sindicato que es mucho menos, o un sindicato y una empresa incluso, que en su conjunción es menos deleznable que otras muchas. Pero yo te lo voy a poner, vamos, estamos... O sea, porque es el contrario a mí y porque además es el más débil, o coincidiendo con lo que comentabas tú, bueno, en educación no hay nada que hacer ahí. Bueno, mira, por Pemex, ejemplo, estamos hablando de un boquete que, como le han llamado, de 300,000 millones de pesos que con esta crisis no sabemos dónde lo vamos a sacar. Son 40,000 millones al año para que se metían al Luz y Fuerza, que por supuesto no se van a recuperar los 40,000 millones, a lo mejor otros 20,000. Yo creo que otro punto donde se podría atacar son los 6,000 millones que se les dan a los partidos políticos, aún sin estar en un año electoral. Y aún así es mucho dinero. Ahora, aún con toda esta argumentación, que el tema, digamos, sobre el que no queda más remedio que pronunciarse resulta una medida dolorosa en algún aspecto, pero necesaria, debería evitarse. Es decir, ante la polarización de posiciones que representa el PRD y los demás, digamos, uno de rechazo absoluto a la medida, e incluso con el calificativo de medida fascista, de todas las implicaciones, y del otro lado una aceptación así como casi convirtiendo en héroe al presidente. Entonces, aquí se han vertido muchos matices, pero finalmente, ¿había que hacerlo? ¿O es reprobable que lo haya Yo creo que hecho? no solamente va a venir estas, yo creo que vienen otras medidas y va a ser la misma reflexión. ¿Por qué ahora fue la CEP, por ejemplo? ¿Por qué fue Pemex? No sé quién sería, pero se va a tener que hacer. Ahora, lo que sí creo que va a alimentar mucho esta medida, que sí es yo creo que la más trascendente que ha dado el presidente en todo su gobierno y que creo que lo va a marcar en toda su gestión, es una especie de visiones apocalípticas que se van a ir alimentando para el 2010 con esas visiones de que un estallido social y todo sí se va a alimentar. Yo creo que lo del petróleo lo que ha hecho es recortar la cobija. Y esto es una especie de cobija encogida, ¿no? ¿De dónde van a tomar los recursos que habían sido pródigamente dados a los sindicatos, a las prebendas de los funcionarios, en fin? Pues yo creo que llegó el momento de sacar seriamente la tijera, Sí. y los afectados van a empezar por ser quizá los trabajadores. Ahora mira, les pongo el gran ejemplo del sindicalismo en la burocracia, que medir su efectividad y su eficiencia es importantísimo. Es decir, son los trabajadores Y sería imposible. al servicio del Estado, que su misión es administrar los recursos de todos para transformar la realidad, así de diccionario. Sería, bueno, la burocracia y su sindicalismo, bueno, habría que revisarlo de cabo a rabo. Hay ahí 30 veces más empleados que en una paraestatal como es el SME. Es decir, y les pongo un ejemplo de un análisis de hace unos 6 años. En las condiciones generales de trabajo del apartado B, por lo menos en la burocracia del antiguo departamento del DF, hoy el gobierno del DF, en esas condiciones construidas en los años 50, 60 y 70, si mi memoria no me falla, había 72 días de ausentismo legal.
O sea, tú podías faltar al trabajo 72 días amparándote en artículos de las condiciones que te lo permitían. Claro, también era imposible que te acogieses a todas, pero te da un marco de la ineficiencia y la ineficacia. Y se sumaba eso a sueldos en la base raquíticos. Es decir, el lema este, que parece una broma y no lo es, de yo hago como que te pago y tú haces como que trabajas. Pero como las cosas hay que sacarlas, finalmente el metro tiene que funcionar, el agua tiene que salir, etcétera, etcétera, lo que se hace es no tocar la improductividad de los basificados, ¿sí? Ahora, eso sí, llevo acuerdos con sus sindicatos, construyo alianzas políticas, etcétera, etcétera, y sustituyo esa ineficiencia contratando un personal de confianza, es así, sin sindicalizarse, que le pago un poquito más, pero te contrato hoy y te corro, que es sobre el que cae. Entonces resulta que el gobierno de México es de los gobiernos del mundo que más servidores públicos de confianza hay. Claro, es una locura y que, es una locura. Y que ahora vamos a empezar a vivir las contradicciones de esa vida. Pero hay otro tema, otra arista, otra perspectiva importante de reflexionar, y es, ¿terminó ya el problema? ¿O estamos ante el inicio del problema? No, está empezando. No, yo creo que esto todavía ni siquiera... Aguilar Camín en una nota de Milenio decía una cosa muy ingeniosa y divertida. Decía, de lo único que estoy seguro es que esta batalla no es de knockout. Claro. No, el ESME no es manco, ¿eh? Ajá. Ni la izquierda es manca. Y les pongo un ejemplo de España, que siempre es bueno hacer unas comparaciones en esto. Quizá te voy a interrumpir un momento para poder hacer un segmento a terminar, pero evidentemente este tema nos dará pues claro, todavía para un rato más. Mucho más.